Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos Cristo en el crisol. El versículo de memoria lo encontramos en Mateo capítulo 27, versículo 46. Dice la palabra de Dios: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Antes de empezar lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre santo y poderoso Dios, gracias, oh Señor, porque los padecimientos de Cristo Jesús sirven, oh Señor, y sirvieron para nuestro rescate. Gracias, Señor, porque nos restauraste y también porque nos has preparado un lugar en las mansiones eternas. En el nombre de Jesús. Amén. Nadie quiere experimentar sufrimiento, pero la pregunta que se hace el ser humano es cómo entraron el pecado y el sufrimiento. Pero cuando vamos a la palabra de Dios encontramos que Dios todo lo había hecho perfecto, todo era bueno en gran manera. Pero el ser creado no pudo administrar la libertad que Dios le dio. Sabiendo Dios que le fallaría, siguió adelante con su plan de creación. Pensamos muchas veces que solo sufrimientos nosotros padecemos y Dios se hace el de la vista gorda. Pero cuando miramos más a fondo nos damos cuenta que Dios sufrió la peor parte por haber abusado de esa libertad. Ese sufrimiento se ve en la vida, muerte de Jesús, quien padeció en la cruz del Calvario para reconciliarnos con el Padre. Para crear vínculos que duren por la eternidad, Jesús sufrió lo que a ti y a mí me tocaba padecer por haber violado la ley de Dios. Jesús sufrió todo esto porque Él sabía que los que violaron la ley les tocaba morir. Observa que el hombre es impotente, ve el poder del pecado. Jesús mira lo que le toca padecer, pero decide seguir adelante con su plan. Salvaría al hombre sin importar el costo. Él se hace sacrificar para que el hombre goce de vida eterna. Dejó el cielo donde todo era pureza y felicidad para salvar a la oveja perdida. Y decidió nuestro Salvador someterse a la voluntad de Dios. Ofrece su vida por cada uno de nosotros. Cuando miramos la infancia de Jesús, la Biblia habla muy poco acerca de ello, pero algunos versículos nos hablan de sus primeros años. Leamos Lucas capítulo 2, versículos 7 y 22. Dice la palabra de Dios: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en su pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Jesús vivió en medio de la pobreza, y además desde sus primeros días querían matarlo. Cristo le tocó enfrentar sufrimiento desde temprana edad. Lo dice Juan capítulo 1, versículo 46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Jesús vivió en esta tierra sin cometer pecado. Jesús estuvo enfrentando al rechazo. Encontrarse con Jesús cara a cara sería una evidencia más convincente que un largo argumento. Lo mismo sucede hoy día. La única forma de lograr una evidencia positiva de la certeza de la fe en Cristo es experimentándola. No critiques a Jesús, más bien experimenta su gracia. Pero así Jesús vivió en este mundo lleno de pecado. Jesús con su alma pura estuvo en contacto con un mundo contaminado. Si miramos nuestra vida en este mundo con todos los pecadores que somos, hay cosas que nos perturban de esta naturaleza o del mundo que nos rodea, y a veces nos alejamos de esa inmoralidad. ¿Cómo debió ser para Cristo, con un carácter santo, enfrentarse a toda clase de maldad, a toda clase de impureza? Pero Cristo soportó todo eso por amor a ti y por amor a mí, para poder salvarte. Pero Jesús, queriendo salvar a su pueblo, fue rechazado. Leamos Juan capítulo 8, versículos 58 y 59. Dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Tomaron entonces piedras.
Si se preguntara de dónde pudieron conseguir piedras en el templo, se podría responder que el templo de Herodes todavía estaba en construcción. Unos pocos meses más tarde, los judíos intentaron otra vez aprender a Jesús por haber proclamado su divinidad. Eso lo encontramos en Juan capítulo 10, versículo 30 al 33. Jesús se fue. Su hora todavía no había llegado. La gente malinterpretaba la vida y la enseñanza de Jesús. Eso generó rechazo y dio en las mismas personas que vino a salvar. Suele suceder cuando el padre ve a su hijo descarriado y necesita ayuda. El padre gasta dinero, gasta tiempo, hace todo por su hijo, pero el hijo rechaza la ayuda y antes termina odiando a la única persona que le puede salvar. Eso mismo enfrentó Jesús mientras estuvo en esta tierra. Intentó salvar a la humanidad, pero la humanidad lo rechaza. Eso debió ser doloroso para Jesús. También lo encontramos reflejado en Mateo capítulo 23, versículo 37. Dice la palabra de Dios: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? En Jerusalén se centraban todas las esperanzas de Israel como nación. La ciudad era el símbolo del orgullo y de la fuerza de la nación. Nunca se oyó de labios de Jesús una expresión más conmovedora ni de más tierna solicitud. Con el mismo tierno anhelo el cielo contempla a todos los perdidos. ¿Cómo se sintió Jesús al rechazarlo Jerusalén? ¿Le dolería su corazón? Todo lo que le tocó enfrentar a Jesús con el fin de salvarnos, pero Jesús sabía las consecuencias que les tocaría enfrentar a ellos por haberlo rechazado. Así que si te han rechazado, no te preocupes, que a Cristo lo rechazaron primero. ¿Qué sintió Jesús en el Getsemaní? Leamos Marcos capítulo 14, versículo 34. Dice la palabra de Dios: y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Jesús sufrió más cuando le tocaba enfrentar la cruz que durante los 33 años de vida. Aunque él sabía que le tocaba enfrentar un sacrificio en expiación por el pecado de la raza humana, ahora estaba enfrentando ese dolor. Leamos Lucas capítulo 22, versículo 42 al 44. Dice la palabra de Dios, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús estaba cerca de los discípulos, necesitaba apoyo. Estaba ahora enfrentando el gran dolor por causa del pecado de la humanidad. Ahora Jesús siente separación de su Padre. Jesús sentía un gran abismo que su espíritu se estremecía. Ahora bien, no podía usar su poder divino para escapar de esa agonía. Debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre, le tocaba soportar la ira de Dios por la transgresión del ser humano. Como sustituto del hombre, Jesús estaba sufriendo bajo la justicia divina. Jesús estaba intercediendo por toda la humanidad. Jesús enfrentó lo que ningún ser humano ha enfrentado jamás: la muerte por crucifixión. Era uno de los castigos más severos que los romanos podían imponer a una persona. Era la peor forma de morir. Era un horror que alguien muriera de esa manera. Especialmente el Hijo de Dios le toca enfrentar esa muerte tan cruel. Jesús le tocó sufrir por ti golpes, azotes, clavos en las manos y en sus pies, corona de espinas, aguantar sed. El peso de su propio cuerpo debía desgarrar sus heridas. Si nosotros sentimos dolor por cansancio al trabajar, ¿cuánto más debió ser el dolor físico de Jesús? No sin antes decir que Jesús, siendo inocente, le tocó enfrentar ese destino. ¿Valorarás tú la salvación o rechazarás a tu Salvador? Leamos Mateo capítulo 27, versículo 45, 51 y 52. Dice la palabra de Dios: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Cuando leemos estos versículos nos damos cuenta nosotros, como lectores, que estaban sucediendo cosas alrededor de la muerte de Jesús. Pero los de esa época no entendían nada. Estaban sucediendo algo más que solo la muerte. La ira de nuestros pecados estaba cayendo sobre Jesús. Jesús en la cruz sufrió la justa indignación de un Dios justo contra el pecado. Así que si piensas que Jesús vino a esta tierra como un turista o como un loco suicida, estás equivocado. Jesús vino a esta tierra porque quiere salvarte y porque te ama. Debemos tener en claro que mientras estemos en este mundo de pecado, nos vendrán sufrimientos. Si leemos el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero aunque llegue el sufrimiento a nuestra vida, debemos tener en cuenta que Cristo sufrió más que nosotros, tal como lo registra Isaías capítulo 53, donde encontramos al Cristo sufriente. Pero debes tener bien presente que gracias al sufrimiento de Jesús tienes acceso a la vida eterna. El sufrimiento no es nada para la felicidad que nos espera. La eternidad es el cielo nuevo y tierra nueva, sin pecado, sin muerte, sin dolor, sin gente que te baje tu autoestima, sin gente que te acuse, sin gente que te juzgue. Debes tener la certeza de que el fruto de la aflicción de su alma te dará la oportunidad de adquirir la vida eterna. Así que sigue adelante. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.